el día de hoy a informar sobre la política migratoria. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a informar sobre lo que se ha avanzado en política migratoria, el trato que se está llevando a cabo, trato humanitario para los migrantes, con opciones, con alternativas que nunca se habían logrado. Nunca el gobierno de Estados Unidos había permitido que mediante gestiones, trámites, cualquier persona cumpliendo ciertos requisitos pudiese ingresar a Estados Unidos. Antes solo existía la vía de la ilegalidad y el riesgo y el sufrimiento para el migrante. Ahora ya hay canales, ya hay un procedimiento para poder llegar a Estados Unidos, si así se desea. Queremos que se conozca que existe este mecanismo legal, no lo informan los traficantes de personas, los polleros, cobran a quienes buscan llegar a Estados Unidos. Entonces, todos estos mecanismos que existen, que implican la posibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar sin correr el riesgo, sin el sufrimiento, sin ser víctimas de abusos, pues estos mecanismos, repito, se desconocen y lo que queremos es difundirlos, dar a conocerlos, no solo en México, como esta conferencia mañanera se escucha, se ve en otros países, en Centroamérica, en países del Caribe, hasta en Sudamérica, pues que se conozca que existen estos procedimientos. Vamos a estar informando para que no se haga toda esta travesía, este viacrucis, con tantos riesgos para las personas que desean llegar a Estados Unidos. Me ha pedido el señor presidente les exponga a ustedes en qué nos encontramos respecto a lo que México ha venido planteando desde el inicio de la administración, de que deben abrirse caminos, vías regulares, legales, documentadas, para las personas que resuelven, deciden o tienen interés en trabajar en los Estados Unidos o por razones de reunificación familiar. Desde un principio, el presidente López Obrador ha venido planteando que debe abrirse ese camino y al mismo tiempo hacerse una inversión en los países que tienen dificultades económicas para que no sea una migración, una movilidad forzada por la pobreza o por condiciones de inseguridad. Bueno, ¿dónde nos encontramos en eso? A resultas de los planteamientos que acabo de decir, señalar, se hizo una declaración de en la ciudad de Los Ángeles sobre migración y protección y se firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos por primera vez en la historia sobre movilidad laboral, porque ese término significa que se acepta que la movilidad laboral es legítima, es válida y que puede conducirse por vías regulares, seguras y ordenadas. A partir de ello, que mucho debe reconocérsele al presidente Biden, esa disposición por avanzar en esta dirección, se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885,000 permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose
en búsqueda de trabajo, movilidad laboral. 885,000. Esto nunca había pasado. ¿Cómo se desglosa esa cifra? Las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar, las principales vías son las siguientes. En el año 2022, en visas H2A y H2B para mexicanas y mexicanos, se alcanzó la cifra de 360,656 visas. Es el mayor número en la historia de nuestro país. Repito, 360,656. Esperamos para este año que sea inclusive un poco mayor. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué yo reporto eso? Porque el presidente López Obrador en cada mesa que nos hemos sentado habla pensando en Centroamérica y en otros países, incluso en Sudamérica y el Caribe, no nada más en lo que a México le compete, sino también a otros países. Entonces, cifra de ampliación de visas H2B, llevamos 64,716. Esto es Honduras, Guatemala y El Salvador. Otro acuerdo que se logró, otro entendimiento, los nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral estadounidense para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aquí se pactaron 360,000 este año en curso. Desde luego este número pues, no tiene precedente, no se había hecho antes. Hay también ahora un reciente anuncio que nos pareció muy positivo en esta misma línea, que son nuevos permisos de reunificación familiar para personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos son 100,000, que tampoco existían anteriormente. Y además se abren centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia, porque no necesitas, no es prudente, no es conveniente, es riesgoso incluso el ofrecimiento que hacen muchos de los denominados coyotes de que yo te llevo a Estados Unidos. Entonces, bueno, se van a instalar centros regionales en Guatemala y Colombia para evitar ese tránsito y ese periplo y ese viacrucis. Informar esto siempre es importante, ahora es más importante también por otra razón, porque estamos viendo un flujo los últimos días muy importante sobre la base de un engaño que ya mencionó el señor presidente, que es, le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos, cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42. ¿Qué es el título 42? Una disposición tomada por Estados Unidos por razones sanitarias, por el COVID-19, que persona que llegue por la frontera de México o bien por la frontera de Canadá a los Estados Unidos puede ser regresada de inmediato por razones sanitarias. Entonces le están diciendo a las personas que como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se puede ir a Estados Unidos. Les cobran entre 5 y 7 mil dólares persona. Es importante esta información para que no les engañen. En primer lugar, no es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos ahora que hicieron su conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto, tienen otras disposiciones legales. Pero además, invitar a las personas que tienen interés en llegar a Estados Unidos en acceder a la aplicación que permite que hagas tu solicitud para poder ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de hacer todo el periplo, cruzar 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, luego cruzar la frontera, cruzar México, correr todos los riesgos, llegar a Estados Unidos para que luego te repatrien o te manden a otro país. Entonces, hay una fórmula que es esta página que está aquí. Se puede visitar este sitio de la aplicación CBP One para poder hacer el trámite que estoy comentando o bien dirigirse a las embajadas y consulados de los Estados Unidos. Pero es falso, para insistir en ello, que ya a partir del 12 de mayo no hay ningún problema, te brincas, pagas 5 o 7 mil dólares o lo que te cobren y te vas a quedar en Estados Unidos. Es un engaño y se arriesgan. Máxime que hay una vía acordada para que puedas tú acceder, para que puedas
tratar de hacer tu solicitud. Para eso necesitas, pues no ingresar a Estados Unidos obviamente por vía indocumentada, sino hacerlo por esta vía. Es una aplicación. Bueno, también pongo aquí, para los que quieran venir a México y buscar empleo en México, tenemos un portal de nuestro Servicio Nacional de Empleo, que es Empleo, Gobierno de México, para las personas que quieren venir a trabajar a México. Como ustedes saben, nuestro país tiene muchas fórmulas jurídicas para que esto sea factible y no necesitas correr riesgos. Lo que quisiéramos enfatizar, la preocupación es evitar esos riesgos. Algunos cambios en nuestro servicio consular en los Estados Unidos para todos nuestros paisanos que nos están viendo. A partir del 22 de mayo se van a poder programar por WhatsApp a este número 424-309-0009, 424-309-0009, las citas en los consulados, que es uno de los motivos principales que nos han insistido que tenemos que mejorar. Y tenemos ya traducción simultánea al náhuatl, otomí, mixteco y zapoteco por primera vez en la historia de México, que nos pidió el presidente que así fuese. Otra cosa importante de informar es que la matrícula consular en cualquier consulado se va a poder tramitar sin importar el estado en el que residan nuestros connacionales en los Estados Unidos. Vamos a tener un aumento salarial para el personal que tenemos en ventanillas en nuestros consulados, entre el 5.9 y el 14% por instrucciones del presidente de la República, porque es el personal que más trabaja con nuestros connacionales. La siguiente, por favor. Se creó un programa que se llama Defensoría de Personas Mexicanas en Estados Unidos en materia penal, por instrucciones del presidente. Puedo decirles que se ha apoyado a nuestros connacionales que están en procesos penales por delitos graves, porque les ponen sentencias desproporcionadas muchas veces porque no tienen buena cobertura jurídica. Y esto nos ha llevado a que el 98% de los casos hayamos tenido éxito, particularmente cuando se trata de pena de muerte. Y vamos a ampliar servicios a Canadá también de nuestro Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, concluyendo, lo que se ha logrado, 885,000 permisos, visas, incluyendo mexicanas, mexicanos, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, no se había tenido nunca. Hay vías que puedes tener acceso. Lo que se busca es evitar los riesgos que corren las personas, que son una movilidad segura, ordenada, regular y que haya protección de los derechos de las personas. Es lo que el presidente ha estado insistiendo y sí es relevante darles este anuncio porque eso, CBP One, puedes acceder a esa aplicación para hacer tu solicitud o bien buscar embajadas de Estados Unidos y consulados de Estados Unidos.